Nada perturbaba la paz paloma. En ese país de gente buena, ordenada, sometida, apática. No pasa nada, era el eslogan nacional. La gente de ese pueblo tuvo muchos papás buenos que la cuidaban. Los papás les decían qué había que hacer y lo hacían. Y todavía había un papá grande, papá de todos los papás. A veces había hijos desagradecidos de tanta bondad. Los torturaban, mataban para darles un escarmiento. Así le pasó a Vallese, a Pampillón, a otros. Era lógico. No había que portarse mal. Otros tenían hambre, pero eran tan buenos que no protestaban. Se les morían los hijos por desnutrición. Tampoco protestaban. Qué lindo país, la Argentina. Las palomas no tenían hambre y estaban contentas. Se sentían cuidadas y protegidas. Los papás le regalaban al papá grande todas las cosas de las que el papá grande entendía más. El papá grande sabe mucho de industrias, mucho más que los argentinos. Entonces las explotaba y se llevaba la plata. Eso es muy bueno, porque mamá siempre me dijo, la plata no hace la felicidad. Entonces, para ser infelices con la plata, mejor que se la lleve a su país el papá grande y que sean infelices allá. Además, papá Juan Carlos, junto con papá Guillermo y papá Federico, prohibían a los argentinos películas y libros que los hicieran pensar. Pensar es un lío. A uno le vienen malos pensamientos de repente. Miren si a uno se le ocurre que lo que hay que hacer es matar a papá. Mejor no pensar. Porque si es justo pero feo, es más importante hacer cosas lindas que cosas justas. ¿O no será así? Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de llanos vivan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¡Que viva el Santo Padre! ¡Que vive Roma! ¡Que le están degollando a su paloma! ¡Ey, palomitas, ¿a dónde van? ¡Quieta! La autollamada Revolución Argentina venía a impedir el acceso del pueblo al poder. En 1967 debían realizarse comicios provinciales y se descontaba un nuevo triunfo del movimiento popular, el peronismo, triunfante en las elecciones legislativas del 65. El golpe era la expresión de la crisis total de la democracia burguesa argentina. Desde 1955, la clase trabajadora había sido proscripta del comicio. Todos los intentos de destruir su expresión política habían fracasado. En 1962, las masas habían quebrado el intento integracionista del frondicismo, triunfando en las elecciones provinciales. El ejército interviene, anula los comicios, destituye a Frondizi. En 1966, las Fuerzas Armadas, una vez más, de factor de poder, se transforman en el poder mismo. Algunos sargentos expulsan de la Casa de Gobierno al presidente radical Ilía. La Junta Militar anuncia la disolución del Congreso y los partidos políticos y la suspensión de todo proceso electoral por varios años. La presunta democracia burguesa se había derrumbado. Las masas están demasiado politizadas. Se radicaliza la situación en todo el continente. Se cierra el camino electoral para el pueblo. Tras el fantasma de la insurrección, el Pentágono interviene directamente o instrumentaliza a los ejércitos locales. En 1964, golpe en Brasil. En el 65, desembarco en Santo Domingo. En el 66, Argentina. El régimen de Onganía viene a despolitizar. Tras las consignas de paz, orden y autoridad, impondría al pueblo
3 años de violencia. Último señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía. Donde hubo caos, hoy impera el orden. Donde hubo desesperanza, reina la fe. Se llega al bienestar con esfuerzo, trabajo y tiempo. El panorama tucumano es alentador, pero como todo cuadro tiene su claroscuro. El principio de solidaridad se está imponiendo. La hora más oscura de la noche es la que anuncia el clarear de la madrugada. Un polo de prosperidad y desarrollo, un centro de donde se irradie la cultura y el progreso, un motivo de orgullo nacional. El proceso será largo y tendrá sinsabores. Con la ayuda de Dios extenderemos a todo el país los beneficios de esta forma de vivir y de actuar. Por otra parte, la rebelión de Mayo no puede ser catalogada como fenómeno casual o simplemente espontáneo. Es la culminación de miles de acciones cotidianas realizadas en todos los rincones del país. Paros, marchas, huelgas, ocupaciones, actos de protesta. Una lucha diaria sin resultados inmediatos o aparentes, con triunfos y derrotas, confusa y silenciosa como lo es la Marcha de la Liberación. Acciones que son la continuación de más de una década de luchas protagonizadas fundamentalmente por la clase trabajadora. Sus jornadas más memorables, las huelgas y paros nacionales que totalizaron alrededor de 300 conflictos sindicales por año. La defensa del petróleo y el patrimonio nacional. La resistencia violenta y las grandes huelgas contra el integracionismo. La etapa del plan Conintes. La huelga ferroviaria y las marchas tucumanas. La resistencia obrera contra Guido, donde fue asesinado Felipe Vallese. El plan de lucha. La ocupación simultánea de 11.000 fábricas. Las movilizaciones obreras de octubre, donde mueren Musi, Mendoza y Retamar. La huelga portuaria. La resistencia estudiantil contra la intervención universitaria, donde es baleado Santiago Pampillón. Las luchas tucumanas, donde es asesinada Hilda de Molina. La formación de la CGT de los argentinos, sus movilizaciones populares y la huelga petrolera. Las marchas de Villa Quintero. 14 de mayo, Córdoba. 3.000 trabajadores del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor realizan una reunión y decretan un paro de 48 horas como protesta por el nuevo régimen laboral instituido por el Poder Ejecutivo llamado Régimen del Sábado Inglés. Simultáneamente, los estudiantes de la Universidad del Noroeste protestan por el traspaso del comedor universitario a manos privadas. En las primeras escaramuzas, la policía correntina da muerte al estudiante de medicina Juan José Cabral. Es la primera víctima de la represión policial que velozmente se va extendiendo por todo el país. Marcha del silencio en la ciudad de Corrientes.
La CGT, juntamente con los estudiantes, deciden realizar un acto de duelo en homenaje al estudiante caído. El país vuelve a sacudirse. En Rosario se suspenden las clases y las facultades cierran sus puertas. Al atardecer, estudiantes y obreros se enfrentan nuevamente con la policía. La represión se cobraría una nueva víctima. Adolfo Ramón Bello, muerto de un balazo en la cabeza. Rosario vuelve a agitarse. La táctica obrero-estudiantil de acosar a la policía en pequeños grupos la desorienta. Se levantan barricadas, se encienden hogueras con el concurso de la población. Las fuerzas de represión, desesperadas, vuelven a disparar sus armas, esta vez sobre el cuerpo de un obrero de 15 años, Luis Norberto Blanco. Los restos del combate. El gobierno militar declara Rosario zona de emergencia. Los obreros nucleados alrededor de las dos CGT deliberan y decretan un paro general en todo el país para el día 30 de mayo. Se hace un llamado para un enfrentamiento frontal con las fuerzas del régimen. La inmensa mayoría de los gremios del país y también la inmensa mayoría del pueblo los acompañan en esta decisión. 25 de mayo. El gobierno festeja la fecha patria como un acto más y aparentando una calma que el país desmiente. Mendoza, Salta, Tucumán se agitan. El centro de atención varía. A lo largo del país se escuchan las explosiones de los fusiles lanzagases. La lucha vuelve a incendiar las calles, alimentadas por una sorda rebeldía. Tucumán acapara la atención del país. Es por el momento el mayor foco de rebelión. Se organiza una marcha en homenaje a los caídos. Muy pronto estallaría la violencia. Las cortes marciales del régimen militar empiezan a actuar. No obstante, la rebelión crece espontánea, veloz, ardiente. Las ciudades del interior se convierten en polvorines. Los preparativos para la huelga se suceden en todos los ámbitos del país con la adhesión de las diversas capas de la población. Algunos dirigentes pretenden mantenerse bajo la órbita oficial y deciden por su cuenta no adherir al paro decretado para el 29 y 30, pero las bases no lo siguen y se adhieren al paro general. ...29 de mayo... Córdoba... 11 de la mañana... Empieza el paro decretado para esa provincia. Los trabajadores, al abandonar sus lugares de trabajo, engrosan las columnas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Se suceden las asambleas. Los universitarios las realizan en diversos locales y en las calles. Desde temprano, tropas de la Policía Provincial y Federal y de la Gendarmería inician el patrullaje de la ciudad y ocupan el Casco Chico. Los manifestantes, en grupos no mayores de 200 personas, se
se dispersan por la ciudad e improvisan actos relámpagos. Casi a la misma hora, en la capital federal, se celebra el Día del Ejército. En Córdoba, centro principal de la rebelión, empiezan los primeros choques. Obreros y estudiantes levantan barricadas y esperan el ataque de la policía. La batalla crece en una explosión de furia y por todas partes la ciudad arde. Dirigente estudiantil católico, decía en Córdoba: desde 1966 las consignas universitaristas han pasado a segundo plano. A partir de ese entonces, nosotros levantamos las banderas del nacionalismo revolucionario. Dirigente del Frente Estudiantil Nacional, encarcelado por el sistema en el mes de julio. Estos últimos acontecimientos y la eclosión en las calles de la patria de la acción conjunta del movimiento estudiantil con los trabajadores argentinos no nos sorprende a aquellos que desde hace mucho tiempo venimos bregando en el seno del movimiento estudiantil antiimperialista por que las luchas universitarias, aquellas que hacen a la necesidad del desarrollo de una concepción que apunte a una ciencia y una técnica recuperable para la liberación de nuestra patria, no estén marginadas, no sean consideradas tabicadas del conjunto de las reivindicaciones populares, cual lo propugnado por las viejas concepciones reformistas universitaristas. ¿Qué se concreta? Los acontecimientos del mes de mayo han sido de tal importancia que abren nuevos caminos o caminos más claros para la lucha en que tanto los trabajadores como el estudiantado tienen que llevar adelante por la liberación nacional. Las luchas de mayo que han dejado muchos muertos en el camino, que todavía siguen las consecuencias porque tenemos lo mejor del movimiento obrero en las cárceles, de la militancia política, nos da nuevas obligaciones y nos hace también reflexionar, analizar las posibilidades futuras de hechos que se han concretado, como la unidad obrero estudiantil, no en las formulaciones teóricas que muchas veces hemos expuesto, sino que se han dado fundamentalmente en la lucha a la calle, en la lucha contra la dictadura, en la lucha contra el sistema, en la lucha contra este régimen que es representante de los intereses más genuinos de del imperialismo y de las oligarquías dominantes. Es necesario que los militantes más esclarecidos de los sectores estudiantiles y obreros vean la manera más precisa de gravitar dentro de esas organizaciones a los fines de que las luchas del pueblo no se den constantemente solamente a nivel agitativo, a nivel de paralización de actividades. Es decir, acá no vamos a derrotar a la dictadura, a los sirvientes de los intereses imperialistas, solamente con buenas intenciones o con actitudes más o menos de tipo conocidos, pero que no han llevado ningún resultado. No es que por filosofía nosotros seamos amigos de la violencia, sino que estamos obligados porque estamos agredidos permanentemente. Violencia es los compañeros centenares de compañeros en las cárceles. Violencia son los miles de tucumanos que han tenido que emigrar de su provincia. Violencia son los niños tuberculosos. Es decir, que nosotros no nos queda alternativa. No hay ni la más mínima posibilidad de buscar otra solución. Tenemos que luchar. Y tenemos que luchar solamente en todos los terrenos, pero fundamentalmente tenemos que hacer conciencia de que solamente la acción armada del pueblo, la acción revolucionaria del pueblo,
hará posible de que digamos tenemos una patria liberada. Las masas populares, una vez conscientes de sus propios intereses, convierten sus puntiagudos palos, azadones y palas en armas, arrancando con sus manos vacías los fusiles al enemigo. Porque tengo tanto amor, gracias a Dios, por la luz del nuevo día, por mi dicha, mi alegría, por la lluvia y por el sol. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el trigo que está en flor. El efecto principal de este artefacto es la provocación de un intenso foco de fuego a partir de la inflamación de la nafta contenida en su interior. No debe ser una persona, sino un lugar u objeto. De la precisión de quien arroje la botella no solo depende el éxito de la misma, sino también la seguridad de los compañeros que están a nuestro lado. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor terror. Hoy la alegría nos protege y nos da gran felicidad. Hoy la alegría nos protege y nos da gran felicidad. Vas a morir, hijo del diablo, vas a morir, señor terror. Una clase oprimida que no se esfuerza por aprender a usar las armas, por adquirir armas, solo merece ser tratada como esclava. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, il fianco in viso è menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. E di pensiero. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto como ese templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como un llanto y me he callado desesperado y escucho
mayor. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vida hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Joven se enorgullece por la creciente grandeza de su patria y desea asumir virilmente la responsabilidad de ser custodio de su futuro. Si usted debe decidir su propio porvenir siguiendo su vocación y busca para ello una profesión dinámica y moderna que le brinde una carrera jerarquizada y en continuo ascenso. Si usted se siente íntegro, tenaz y con condiciones para el mando. Si usted espiritualmente se siente identificado con la actividad militar y tiene de 16 a 20 años de edad con el ciclo primario cumplido, el ejército argentino le brinda la oportunidad de incorporarlo a su cuadro de suboficiales. Solicite informes a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Campo de Mayo, Buenos Aires. Vestir el uniforme del glorioso ejército argentino, lleno de dorados y galones, sería un ridículo oropel si no fuera el símbolo de una tradición de gloria, de abnegación y de sacrificios que obliga como un sacerdocio a quien lo lleva. Por lo que esta cita encierra, he decidido recordarla hoy en un nuevo aniversario de la creación del ejército argentino. Y como consecuencia de tal principio, y en relación con responsabilidades que recientemente debió asumir el ejército, afirmo categóricamente que nuestra institución no está para la represión indiscriminada, sino para facilitar la paz, asegurarla, apaciguar los ánimos y posibilitar así el clima indispensable para la construcción de la Argentina que todos deseamos. El ejército interviene en la lucha de clases, entrega su organización, su potencia al sistema capitalista. Se prepara contra un enemigo al que teme nombrar. Se prepara porque tiene conciencia de que los oprimidos un día sentirán hasta lo más profundo el horror de su propia condición y lucharán. La falsa paz, la paz de los sepulcros, una paz que es guerra.
La violencia está implícita en el hambre, en la marginación. Hay un momento en que puede decirse: la pobreza es el alimento natural de las instituciones armadas de América, que colonizan a sus propios pueblos, desposeídos de tierra, sin libertad, sin alegría. Lentamente el país fue organizado policialmente. Prohibiciones, persecuciones, violencia cotidiana, leyes que pretenden anular las ideas y las actividades políticas de obreros y estudiantes. Se gobierna con la policía. Todo es policía. Todo es represión. De la lucha contra ese régimen de violencia, el pueblo saca su verdad. Comprende que la violencia solo puede ser impugnada por una violencia absoluta y renovadora. Tal es el sentido que esta hora ha iluminado. Cuando el ejército ocupa la ciudad, demuestra su propia naturaleza. Por un lado, releva a la policía en la función de grosera represión que aparentemente solo ésta cumplía. La ocupación de su propio territorio lo convierte en un ejército extranjero, mercenario de una clase cuya ideología es antinacional y antipopular. La ideología del Pentágono, de los grandes trus, de los terratenientes. Sus misiones viajan al Vietnam, se adiestran en el napalm y en el crimen. Ellos se divierten en el club americano, dialogan con dirigentes traidores, lloran por barrientos, entregan la defensa nacional a los asesores norteamericanos, ofenden a la clase obrera. La sucesión de comunicados y bandos militares pertenecen indisolublemente a la estrategia de la represión. Junto a expresiones de intimidación, se intenta forjar una imagen terrorista de la fuerza represiva que permitiese diluir la resistencia sin producir un enfrentamiento real. Se despliegan armas de todo tipo y calibre: FAL, Mauser, ametralladoras, bazucas, morteros, cañones. Un ejército en pie de guerra. Sin embargo, las barricadas no fueron abandonadas. Una guerra que costó numerosas vidas al pueblo. La paz social es ahora solo un mito ardiendo junto a las barricadas. El poder represivo teme ahora al pueblo. El miedo ha estallado en el corazón de las clases dominantes y en su brazo armado. No voy a decir una palabra más. No es momento de hablar. Es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer. Y en todo caso,
soldados han sido obligados, o lo serán, a hacer la guerra contra su pueblo. Han disparado sus fusiles. También ellos han derramado la sangre del pueblo. En defensa de intereses dominantes se encontraron haciendo una guerra que no es la de ellos, como brazo armado de una casta a la que son ajenos. Juran la bandera inerte de los discursos hipócritas, la bandera de los onganías y los lanuses de turno. Una bandera que no es más la propia, aunque se le parezca. Nosotros conocemos la bandera del pueblo, y ustedes también la conocen. La vieron flamear detrás de las barricadas de Córdoba, Rosario, Tucumán. Estas banderas no son excluyentes para los hombres que desde las Fuerzas Armadas comprendan que el único gran caudillo histórico es el pueblo argentino, y que sus armas no les pertenecen a ellos, sino a ese mismo pueblo, que es quien debe decidir en qué momento han de ser empuñadas y contra quién. Una sola opción le cabe al ejército: unirse activamente al pueblo que inicia su lucha de liberación, o fatalmente será derrotado por otro ejército, un ejército en formación, un ejército que libraba su primer batalla al mismo tiempo que juraba su bandera, el ejército del pueblo. Mayo solo significa una batalla más, aunque con características nuevas, en nuestra lucha hacia la liberación. Así como sus orígenes están en cada una de las acciones que se han cumplido en estos últimos años, sus consecuencias exceden, y no solo cronológicamente, el término del mes. Es en junio y comienzos de julio cuando los efectos de aquellas jornadas alcanzan su culminación. Tras el fundamental paro del día 30, la CGT de los argentinos dispone un nuevo movimiento de fuerza sin fijar su fecha de efectivización. En el interior, el movimiento estudiantil desarrolla durante junio violentas manifestaciones que alcanzan también a Buenos Aires. La proximidad de la visita de Rockefeller constituye un motivo más de las movilizaciones populares, revelándolas en su profundo alcance antiimperialista. A las movilizaciones callejeras se suman las acciones violentas, de las que se suceden centenares en el mes de junio. Terrorismo y sabotaje quedan así incorporados como métodos de respuesta popular a la violencia del sistema.
Su punto culminante sucede en la madrugada del día 26, con la destrucción sincronizada de 13 supermercados de la cadena imperialista de Rockefeller. Por su parte, el gobierno actúa sobre las direcciones sindicales para aislarlas de las luchas populares. Los sectores colaboracionistas apoyan abierta y a través de la acción. En esos primeros días de junio, Onganía anuncia cambios formales afirmando que el orden será restablecido a cualquier precio. Pero el orden y el acatamiento que la dictadura había penosamente intentado inculcar a lo largo de 3 años han sido barridos, sobre todo en Córdoba, para el gobierno, baluarte de su experimento participacionista. Frente al pueblo argentino y frente al mundo, los militares en el poder no habían logrado nada distinto de los gobiernos civiles a los que anteriormente habían desplazado. Conscientes de la debilidad del gobierno antinacional, las regionales del interior presionan sobre Buenos Aires para que mayo no quede como una protesta más. En Villa Quinteros, Tucumán, la policía practica una represión como nunca hasta entonces se había visto en la provincia, y nuevas víctimas se añaden a las de mayo. El 18 y 19 de junio, la CGT de Córdoba realiza un paro que cuenta con unánime adhesión. En una declaración pública, dicha regional sostiene: reafirmamos el derecho del pueblo para luchar contra la violencia organizada que el sistema nos impone cotidianamente. La CGT de los argentinos y regionales del interior anuncian el paro nacional para el día 1 de julio. Las demás direcciones sindicales porteñas hacen pública su oposición al mismo. El día 28, la CGT de los argentinos convoca una manifestación en Buenos Aires. Esa noche la policía asesina a Emilio Jáuregui, militante revolucionario. Jáuregui es enterrado el día de la llegada al país de Rockefeller, quien será protegido por 15.000 policías, armados y asesorados por el FBI. Podría decirse que esa noche, la del 30 de junio, culmina el mayo argentino. El gobierno inicia una orquestada ofensiva tendiente a reconquistar la iniciativa perdida. Se declara el estado de sitio. La policía asalta el local de la CGT de los argentinos y detiene a la mayoría de su dirección, clausurando también otros 3 sindicatos. Comienza la mayor operación represiva que hasta ese momento haya ejercitado la autollamada Revolución Argentina. Pero la represión del sistema y la traición de ciertas direcciones sindicales no alcanzan a impedir el paro del 1 de julio. Ese día, la paralización de actividades es total en las ciudades más importantes del interior del país y en vastas zonas de Buenos Aires. Decía Ernesto Guevara, en la carta de despedida que le dejaba a sus hijos, que una era la más linda de las virtudes que podía tener el revolucionario, la de sentir como propia la injusticia que se cometiera contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Si yo pudiera resaltar en este momento, entre las muchas condiciones que hacían de Emilio Jáuregui, un militante ejemplar, un intelectual valioso, un compañero abnegado, un cuadro revolucionario, diría que esa, definida con la sencillez con que hablaba el Che, era tal vez su principal virtud. Emilio sabía comprender, Emilio sabía movilizarse y sabía pelear
tanto para obtener la pequeña reivindicación del compañero de trabajo, como para sumarse con toda decisión y con todo entusiasmo a las luchas populares de nuestro país y para plantear claramente su adhesión a todos los que estaban peleando por la liberación y el socialismo en todos los lugares del mundo. Y este compañero nuestro que murió peleando en las calles de Buenos Aires, este compañero nuestro fue un patriota. Fue un patriota argentino, pero no de aquellos patriotas que justifican con un falso nacionalismo su negativa a acompañar las luchas populares, sino que porque fue patriota, que porque fue argentino, que porque fue revolucionario, Emilio Jáuregui tenía una posición definida. Emilio Jáuregui acompañaba la lucha por la liberación nacional de todos los pueblos del mundo, y Emilio Jáuregui comprendía que el problema que hoy se plantea en este país y en todo el mundo es el problema de la lucha por un orden social más justo para toda la humanidad, el problema de la lucha por la liquidación del imperialismo en todo el mundo, y a esa lucha Emilio Jáuregui entregó su vida. Y así Emilio estuvo en Plaza Constitución el día desgraciado en que murieron Méndez, Musi y Retamar en otras plazas del país. Emilio estuvo permanentemente en los actos de Congreso, y Emilio estaba en la calle como el más modesto compañero, y después en el Confederal de la CGT, planteando claramente una línea revolucionaria, ocupando claramente su posición de representante máximo de los trabajadores de prensa. Pero insisto, para él y para todos los que lo acompañamos no había contradicción en esto. No había contradicción entre esa posición de dirigente sindical, entre esa representación que el conjunto del gremio le había acordado y el sentirse en el momento de la lucha un compañero más saliendo a la calle con los trabajadores. Nosotros tenemos también que decir que el único homenaje que Emilio hubiera pretendido, que el verdadero homenaje que nosotros tenemos que hacerle es continuar abnegadamente con la lucha emprendida por Emilio. No es necesario hablar mucho, compañeros, en el día de hoy, en que se da la triste paradoja para nosotros, que mientras enterramos aquí a nuestro querido compañero muerto, el señor Rockefeller se permite llegar a la Argentina. No hay que hablar demasiado para saber dónde está el camino de la lucha. No hay que hablar demasiado para saber cuál es el homenaje que hoy, mañana y pasado se le rinde a Emilio Jáuregui. Nos parece que eso está muy claro. Nos parece también que está muy claro que Emilio Jáuregui ha caído al comienzo de una lucha muy larga, de una lucha que va a ser muy difícil, y que, como bien lo comprendía Emilio Jáuregui, va a ser cada vez más dura y más violenta. Violenta, necesariamente violenta, como tan claramente lo planteaba Emilio, porque el enemigo nos está mostrando todos los días, cada vez con más descaro, hasta dónde llegan sus métodos de represión. Y con los asesinos de Emilio Jáuregui y compañeros, no hay otro lenguaje más que el de la violencia. Vuelvo a la fábrica después de varios días de no ir. Parece que nunca hubiera pasado nada. Parece que en esta ciudad y en este país nunca puede pasar nada. Y sin embargo, mientras camino por las calles desiertas de todas las mañanas para ir a tomar el colectivo que me lleva a la Ica, trato de ordenar un poco todo este lío que tengo en la cabeza.
igual que siempre. Es como si lo que pasó el 29 fuera un sueño o una mentira. Pero las señales todavía están aquí. Hasta el 29 no me había metido demasiado. Siempre fui peronista, aunque nunca me jugué. Pero ya no se podía más. Una a una nos sacaron las conquistas de las manos. Ellos tienen toda la fuerza y la usan a la menor protesta. Por eso salimos, para hacerles frente con nuestra fuerza. Salimos a las 11 de la mañana de la fábrica. Mientras caminábamos, pensé que iba a pasar lo mismo de siempre. Yo no soy ni más ni menos macho que cualquiera. También tuve miedo cuando los vi venir en línea y yo con un adoquín por respuesta. Si 2 o 3 se desbandan, ahí rajan todos. Pero yo sentí una cosa rara, que la cana tenía miedo, que todos estaban cerca mío y que no iban a retroceder. Así nació la barricada. Sin darme cuenta, estaba haciendo una. A mediodía la calle era nuestra. La gente entró al club de suboficiales y a otros sitios y empezó a hacer justicia. La represión y la violencia tenían su respuesta. Entonces la policía empezó a tirar solo balas. Y mataron a Máximo Mena. Él iba delante de la columna. Nos faltaron los que se abrieron la camisa y les gritaron: tirame, hijo de puta, bajame como a Mena. Ahora parece increíble, pero a cascotazo limpio los hicimos recular. Podíamos hacerlo. Ellos no eran invencibles. Podíamos hacerlo y sin desmanes. La violencia justa, limpia, indispensable. La policía fue barrida. Éramos los dueños de la calle y Córdoba era territorio libre. Algo, los que hacíamos la historia. Nosotros,
presos o desterrados en nuestro propio país, habíamos vuelto. Entonces entró el ejército, los paracaidistas, las tropas mejor entrenadas del país, con ametralladoras antiaéreas y tribunales militares para darnos con todo. La gente le tiró con lo que tenía a mano. Al principio fueron piedras. A una mujer que los insultaba la balearon desde un jeep. Ya en la calle no se podía resistir. Nos subimos a una terraza con un revólver Smith & Wesson, calibre 38, y un pan y 3 salamines que fui a buscar a casa. Cuando pasó un jeep con tropa por Colón, yo tiré 4 o 5 tiros. Al rato, sentimos ráfagas de ametralladora que daban alrededor nuestro. En ese momento casi nos rajamos. Pero nos quedamos. Por nosotros y por los tipos a los que nunca conoceré y que tiraban desde otras terrazas. Cada tanto nos asomábamos y seguíamos tirando. Eran 2 pelotones. Tiraban también cada tanto. Cansados o con miedo, por momentos medio desesperados. A las 3:30 de la mañana se nos acabaron las balas. Entonces guardamos el revólver y nos fuimos a dormir pasando de techo en techo. Eso pasó hace unos días. Y ahora voy a entrar a la fábrica y todo parece igual. Pero no está igual. Porque ahora nos dimos cuenta que podemos hacerlo. Si yo solo toda la noche los volví locos, ¿qué pasará cuando cada uno de nosotros tenga un revólver? Ahora voy a entrar a la fábrica. Y todo parece igual. Pero no. Porque ahora ellos y nosotros sabemos que podemos hacerlo. Y no hay otra alternativa. Puede durar mucho o poco. Pero en Córdoba, el 29 de mayo, les declaramos la guerra. Pero abren a la vez muchos más. Quizá podrían resumirse en uno solo. ¿Qué táctica y qué política servirán mejor a la conquista del poder por el pueblo? Cabrían muchas respuestas. Colocamos aquí, para su discusión, algunas de ellas. Esta presencia de sacerdotes como los del tercer mundo, que proclaman la necesidad de una sociedad socialista, que proclaman la formación de un hombre nuevo. Esta presencia de los compañeros en la lucha del pueblo asusta a los dictadores, les presenta nuevos problemas, les rompe el frente interno, los deja sin la ideología cristiana que pretenden defender con las armas, con la violencia, con la explotación, con la miseria, con el hambre. Los cristianos hemos comprendido que nuestro deber es también hacer la revolución y que nuestro deber está basado fundamentalmente en la ley cristiana del amor. Si ese amor quiere ser eficaz, si ese amor quiere asumir la lucha de nuestros hermanos, la lucha de clase, la lucha contra la opresión, la lucha de la liberación nacional, ese amor
debe asumir las formas, los métodos, la violencia del pueblo. Acá en Rosario, la gente ha salido a la calle dejando todo sectarismo y ha superado, dijéramos así, todo lo que es sectarismo, y por primera vez se ha visto que el estudiantado, después de muchos años, el estudiantado junto con la masa obrera. Tal vez las respuestas más significativas sean estas, las de activistas y cuadros medios. No tienen títulos y apenas solo los conocen aquellos pequeños grupos de compañeros donde actúan. Pero han sido indudablemente ellos, desde el anonimato de la lucha cotidiana, los principales protagonistas de estas jornadas. Bueno, a partir de los hechos de Córdoba realmente nos deja más que nunca claro que realmente los hechos pacíficos no van a llegar a un cambio real, y el cambio que queremos nosotros, la gente trabajadora, la gente que realmente sufrimos todas las injusticias de este gobierno tirano y de este sistema que realmente está propuesto a no dejar hablar al pueblo y a no dejar organizarse bajo ningún punto de vista. Por eso hoy más que nunca estoy convencida que es necesario organizarse, pero organizarse en forma, digamos, clandestina, por un lado, y también en forma militar, en forma que podamos luchar de la misma manera que ellos nos quieren aplastar a nosotros, prácticamente, porque hemos visto que en las calles de Córdoba, cuando el pueblo todo unido sobrepasó las fuerzas policiales, el gobierno no titubeó en ningún momento de sacar el ejército a las calles, realmente como un ejército de ocupación, disfrazado realmente de argentino, porque en el papel que cumplió el ejército, cumplió ese papel. Compañeros, las jornadas de lucha de mayo y junio significaron para el pueblo mucho más que 100 programas o que cualquier argumentación puramente teórica. La conciencia revolucionaria se afirma solo desde cada confrontación con el sistema. Repitiendo un poco el concepto de antes, yo a veces me pregunto, ellos nos acusan a nosotros de agitadores, nos acusan de saboteadores, de agitadores profesionales. Y yo le preguntaría a este sistema si es agitar, pasar hambre, ¿no? Que se nos mueran nuestros niños cuando no llegan ni siquiera a los 3 años de edad. Eso es violencia, la violencia que han despertado ellos con su sistema de injusticia. Esta injusticia la venimos padeciendo desde 1955, donde han usado todos los sistemas, todos los métodos, todo para avasallar a la clase trabajadora y por ende hacer desaparecer lo poco de justicia social que nos queda todavía. Violencia es el hambre, es la cárcel, violencia es nuestros compañeros torturados porque no agachan la cabeza ante ese sistema injusto y explotador. Eso es violencia, y esa violencia la hemos despertado nosotros, no compañeros, la han despertado ellos que son los asesinos del pueblo, que son los que nos empujan contra un paredón donde no tenemos salida, donde la única salida es la lucha armada, la lucha así de frente, decidida, a empujar este régimen. Al pueblo argentino, ello quedó demostrado en las jornadas de mayo y junio, no le falta espíritu de lucha. Pero ¿hasta dónde alcanza la combatividad, por más violenta que ella sea, para conquistar el poder político? ¿Hasta dónde el espontaneísmo o las direcciones sindicales están en condiciones de ofrecer algo más que resistencia? ¿No quedó también demostrado, tanto en mayo como ahora, la ausencia de una dirección política revolucionaria a nivel de masas? ¿No es esa la carencia mayor del proceso liberador en nuestro país? ¿Cómo construir tal dirección? Esta película no se cierra aquí, porque su mayor propósito es abrirse hacia el diálogo con los protagonistas de las jornadas que se cumplieron y con los de aquellas que no tardarán en cumplirse. Tales protagonistas son ustedes, los que aparecieron en la pantalla actuando o hablando, los que se están viendo. Importa entonces que las reflexiones y el diálogo para las próximas acciones lo establezcan ustedes ahora, porque de tales acciones, de lo acertadas que ellas sean, depende en gran parte el futuro de nuestra patria.